Que el Señor los bendiga, hermanos, en esta hora. Le damos gracias a Dios porque nuevamente nos da este privilegio de poder compartir su palabra. Es un gusto poder dirigirme a cada uno de ustedes en esta hora, a todos los que escuchan este mensaje del Señor. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Padre Celestial. En este momento quiero compartir un tema que se llama la desfiguración del pecado. Es nuestro tema de esta hora. No sé en qué momento estarán escuchando este mensaje, si será de día, en la tarde, en la noche. Entonces el tema de esta hora es la desfiguración del pecado. Y quiero leer unos versículos de la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6, versículo 30 al 35, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Proverbios 6, 30 al 35 dice: No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompen su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos hablas. Siempre tienes algo que comunicarnos, Señor. Rogamos para que esta palabra haga, Señor Dios mío, el efecto que tiene que hacer en nuestra vida, Padre. De tal manera, Señor, que podamos ser instruidos, corregidos por tu bendita palabra. Te damos gracias en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nuestro tema de esta hora es la desfiguración del pecado. Quiero darle el significado de esta palabra desfiguración, que viene de desfigurar. El significado es hacer que una cosa pierda su figura o forma propia, alterando alguno de sus rasgos. Lo leo nuevamente. Hacer que una cosa pierda su figura o forma propia, alterando alguno de sus rasgos. Palabras similares a la palabra desfigurar, una de ellas es deformar, disfrazar, enmascarar, encubrir, disimular, falsear, fingir, inmutarse.
Como vemos, tiene varios sinónimos esta palabra desfigurar. Eh, lo que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña aquí es que los pecados o el pecado siempre ocasiona desfiguración. Por eso nuestro tema, la desfiguración del pecado. Notemos en el pasado qué ha hecho el pecado, por ejemplo, cómo la vida de Adán y Eva vino a ser desfigurado a causa del pecado. Porque sabemos muy bien de que si ellos no hubieran comido del árbol del cual Dios le dijo que no comieran, ellos no hubieran muerto. Porque Dios le dijo que el día en el que iban a comer de ese árbol ciertamente iban a morir. Entonces ellos disfiguraron lo que Dios les había ordenado a ellos, de tal manera que si usted lee algo en Génesis, dice la palabra del Señor que cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, se cubrieron con hojas de higuera. Es decir, de que ellos habían perdido la figura original que Dios les había dado. Ahora se estaban disfrazando, que es una de las del significado de la palabra disfigurar, disfrazar. Y el pecado viene a desfigurar la vida del hombre. Vemos aquí en Proverbios, nos da unos ejemplos y dice, no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Dice, pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Notamos que el ladrón, si es sorprendido, iba a pagar 7 veces lo que él había robado. Y no nada más eso, que iba a entregar también todo el haber de su casa. Ahí iba a haber una desfigura. Por eso estamos hablando la desfiguración del pecado. Los robos siempre traen consecuencias. De hecho, en Éxodo capítulo 20, uno de los mandamientos que Dios nuestro Padre nos da es no robarás. Notamos que muchas personas se encuentran detenidos en ciertas cárceles, detenciones a causa del robo. Dice la Biblia, no robarás, porque lo que hace el robo es que desfigura la imagen de una persona. Dice también en el versículo 32 de Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Ahora notamos que el que comete adulterio dice que es falto de entendimiento. Y buscándole profundidad a esta palabra, falto de entendimiento, es una persona torpe, es una persona que piensa que está bien lo que está haciendo, pero al mismo tiempo es malo lo que está haciendo. No nada más es falto de entendimiento, sino que corrompe su alma el que tal hace.
Miren el verso 33 dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca borrará. Sin duda alguna, el adulterio viene a desfigurar, reitero nuevamente el tema de hoy, la desfiguración del pecado. Sin duda alguna, el adulterio viene a desfigurar la vida de una persona, porque dice el verso 33, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Esta desfiguración que trae el pecado del adulterio no se puede borrar, porque quedan memorias. Los adulterios, el adulterio siempre trae consecuencias, siempre trae heridas, siempre trae vergüenzas futuras. De hecho, también uno de los mandamientos que nuestro Padre Celestial le dio a Moisés en Éxodo capítulo 20 es: no cometerás adulterio. Eso fue lo que le dijo nuestro Dios a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel, y es lo que Dios el Padre le dice al mundo y a su iglesia hoy en día. Porque el adulterio deja heridas, deja vergüenza y deja afrentas que nunca serán borradas, porque todo trae su consecuencia. Dice el verso 34, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Es decir, que el hombre a quien le hayan, por decirlo así, llevado a su esposa, no va a perdonar en el día de la venganza. En el verso 35 dice, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Es decir, que va a ser algo, un daño, una desfiguración. El adulterio hace que se pierdan amistades. Ni porque después la persona vaya a querer comprarle la amistad con cualquier don que podría dar, cualquier regalo que podría darle al ofendido, no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque le hizo daño a una persona. Porque le hizo daño a la persona que en un momento quizás fue su amigo, que en un momento quizás fue su conocido. Entonces notamos que el pecado trae desfiguraciones. El pecado desfigura, el pecado deforma, el pecado disfraza, enmascara, encubre, disimula. La Biblia dice, huye el impío sin que nadie le persigue. Quiero compartir otro versículo en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor nuestro Dios: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto es lo que viene a ocasionar el pecado. El pecado viene a ocasionar heridas en la cabeza, hinchazón, llagas podridas. El único que puede sanar esas heridas, las desfiguraciones del pecado, es nuestro Señor Jesucristo.
Él es el único que es la medicina para el pecado. Yo me acuerdo que el profeta o Juan el Bautista, que también le llama al Señor el más grande de los profetas, Juan el Bautista le preguntaron si él era a quien ellos esperaban, si él era Jesucristo. En ese momento aparece nuestro Señor Jesucristo y Juan el Bautista lo mira y dice: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. El único que pueda quitar la afrenta, el único que puede figurar nuevamente lo desfigurado, es Jesucristo nuestro Señor. Estamos en un tiempo donde los que han caído tienen la oportunidad de restaurar su relación, su comunión con Dios. Si hay alguien que todavía no ha conocido al Señor, a Jesucristo, y escucha esta palabra, hoy es el momento para sanar las heridas del pecado. Tal vez está en tu conciencia de que alguien no te va a perdonar por lo que tú hiciste, pero quiero decirte que sí hay alguien que te perdona, y Él es nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice su palabra, quiero compartir en Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comereis el bien de la tierra, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tal vez cometiste algún pecado, desfiguró tu familia, desfiguró tu reputación, desfiguró tu honra, desfiguró todo tu trabajo, desfiguró tus bienes, hizo un desastre en tu vida, porque es lo que hace el pecado. El pecado trae consecuencias. El pecado desfigura las cosas. Por eso dice el significado de esa palabra, desfigurar. Hacer que una cosa pierda su figura o forma propia, alterado alguno de sus rasgos. Acuérdate que tú no eras así antes de pecar, tú eras diferente. Acuérdate que Dios no te creó así. Dios te creó de otra manera. En este tiempo en el que estamos viviendo, cuando las señales se están cumpliendo como escrito está, es el tiempo de que vuelvas tu corazón a Dios y te arrepientes de tus pecados. Tal vez sientes que si el Señor viene en este momento, podrías quedarte porque no estás preparado. Pero hoy por medio de este mensaje te habla el Señor y te dice: ven, ven a mí, el único que te puede renovar, el único que te puede cambiar, es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios, es el poder que hay en Cristo Jesús. Hoy puedes cambiar tu vida, hoy puedes volver todo a la normalidad, hoy puedes cambiar tu vida para bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración en este momento, pidiéndole a Dios para que si hay alguien que quiere reconciliar su vida, yo siento de parte de Dios en este momento hacer una oración de reconciliación. Siento en esta hora hacer una oración
de que alguien pueda aceptar a Cristo o alguien quiere volver a los caminos del Señor. Donde tú te encuentres en esta hora, cuando escuches este mensaje, repite esta oración conmigo y dile al Señor: Señor Jesús, en este momento reconozco que soy pecador. He escuchado tu palabra. He sido desfigurado a causa del pecado. Pero hoy vengo a ti y te pido perdón. Te pido que me perdones, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que tenga eternidad en el cielo. Esta oración es si estás aceptando a Jesucristo en tu corazón. Si estás reconciliando tu vida con el Señor en esta hora, dile al Señor: Señor, reconozco que he pecado contra ti y hoy quiero volver nuevamente a tus caminos. Hoy quiero aceptar tu palabra nuevamente. Hoy quiero acercarme a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que me perdones, Padre. Borra mis pecados, borra mis rebeliones. Dame una oportunidad más de servirte, de buscarte, Señor. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si has hecho esta oración de fe, creemos que Dios el Padre puede perdonar los pecados. Él recibió al Hijo pródigo cuando, renunciando a todo, volvió nuevamente al Padre. Así el Señor te perdona en este momento. Amén. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Dios omnipotente, rogamos para que tu gracia, Padre, esté, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. En esos últimos tiempos, Padre, en los que estamos viviendo, permite, Señor, que el pueblo tuyo se reconcilie y las almas que aún no te han conocido, Padre, puedan llegar, Señor, al arrepentimiento, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido en esta hora, Padre. Perdona los pecados de la humanidad, Padre. Reconcilia, Dios mío, a las almas que se han alejado de ti, Padre. Te lo pido en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga, amados hermanos.